Una joven cristiana. Uy, no sé qué pedir aquí. Pero buenas noches. Todavía no hay nadie conectado, creo. Pero nos conectamos con anticipación. Para ir compartiendo. No me aparece. En el perfil tarda un poco más. ¿Y ahora sí va a entrar Boris? No. No. Dice que sí se van a echar para atrás. No, nos echamos para atrás, pero no va a ser cuando el día. Tenemos otras cosas que hacer. Bien. Si alguien se conecta por ahí, denos un momento. Siempre tomamos unos minutitos al inicio para poder compartir el enlace de esta transmisión para que más personas puedan unirse y les pueda llegar la invitación, así que no se vayan. Por favor, quédense. Va a estar muy bueno el tema el día de hoy. Y salúdennos, por favor. Salúdenos, si alguien por ahí se conecta, salúdenos. Evangélicos. Estamos compartiendo en grupos para hacer llegar a más personas la invitación de esta noche. Solo denos un momentito y enseguida iniciamos. Si es que alguien por ahí ya nos está viendo, estamos compartiendo, hermanos. Nos toma solamente unos momentitos, unos minutitos poder compartir. Así que ténganos paciencia un momentito. Enseguida vamos a dar inicio. Preguntas y respuestas bíblicas. Si alguien por ahí se conecta, nos quiere saludar, salúdenos por favor para saber de dónde nos escriben. Mientras estamos compartiendo, hermanos, en grupos de Facebook, esperando hacer llegar más lejos la invitación para que más personas nos puedan acompañar esta noche. Y también damos tiempo para que nuestros hermanos que se vayan a conectar se puedan conectar. En un segundo, en un momento más, ya vamos a dar inicio. Solo permítanos terminar de compartir y entramos al tema, que va a estar muy interesante el día de hoy. Vamos a ver si es cierto que el Papa tiene las llaves, como dicen los católicos. Vamos a ver si verdaderamente el Papa tiene la llave que abre el reino de los cielos. Y vamos a ver qué es el reino de los cielos también. Por eso les invitamos a quedarse. Se va a poner bueno, por ahí luego se conectan católicos a contradecir lo que estamos hablando. En un momento los vamos a invitar también, porque es bueno que ellos den su punto de vista, ¿no? Que oigamos cuáles son sus argumentos, cuáles son sus fundamentos y ver si verdaderamente tienen con qué fundamentar esto que ellos afirman de que el Papa es el sucesor de San Pedro y que él tiene las llaves que atan
y desatan, hermanos. Eso es lo que vamos esta noche es lo que esta noche vamos a tratar, hermanos, en este espacio. Así que permítanos nada más terminar de compartir. Por ahí nos saluda, parece que nuestro hermano Marco Antonio Méndez. Buenas noches, hermano Marco Antonio. Bienvenido. ¿Cómo está el clima por allá en la costa? En la preciosa costa de Oaxaca. ¿Cómo anda el clima por allá, hermano? Ya casi estamos terminando, hermanos, de compartir. Enseguida vamos a dar inicio al tema. Ven, Señor. Nos tardamos solamente unos minutitos siempre en hacer esta labor de compartir, pero ya casi estamos por terminar. Segundos y estamos terminando, hermanos. Bienvenidos los que están conectando. Si alguien nos quiere saludar para saber de dónde nos saluda, nuestra hermana Mari está aquí. Gracias a Dios por nuestra hermana Mari y la fidelidad que ella tiene para estar acá con nosotros, acompañándonos y estudiando, hermanos, la palabra de Dios. Va a estar muy bueno el tema, hermanos, este día. Nuestra hermana de Uruguay nos acompaña en un rato más. Por aquí, hermanos, tiene alguna actividad en su iglesia y por esa razón no ha llegado, pero en un ratito más ella llega y pues ya estamos aquí nosotros para comenzar con este tema, hermanos, que por demás es interesante. Olga Esther Frites Miranda, muy buenas noches, un saludo muy cordial, un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga. Bienvenida, hermana Olga Esther. ¿De dónde nos saluda, hermana? Le damos una bendición enorme. Le mandamos un abrazo hasta donde quiera que usted esté. Pero coméntenos de dónde nos saluda. Pues aquí estamos mi esposa y yo. Ahora sí ya saludamos. Ya terminamos de compartir, hermanos. No, yo no. ¿Todavía no? Permítanme. Último. Vamos a compartir la última publicación y vamos a invitar a nuestros amigos católicos latosos de cada 8 días que están por aquí. A veces recuerden que hoy es un día justamente para tratar temas, hermanos, que tienen que ver con algo de la defensa del Evangelio. Dice nuestra hermana Olga Esther que nos saluda desde Chile. Muy bien, hermana, un gusto y una bendición grande hasta Chile. Qué bueno que está con nosotros en esta noche. Dios la bendiga grandemente, hermana. Y bueno, comentaba que estamos hoy en esta noche, hermanos, para tratar estos temas que son, pues, polémicos, hermanos, porque mucha gente católica, hermanos, afirma, pues, estar en lo correcto con respecto a lo que practican, pero hemos estado viendo una y otra vez que no es así, ¿verdad? No es así. Y lo hemos comprobado aquí, hermanos, a través de debates, a través de estudios, de prédicas, de argumentos realmente bíblicos, hermanos. Normalmente el católico, cuando ya no logra fundamentar lo que está afirmando, que ya no hay Biblia que lo pueda apoyar, pues salen con algunas absurdas, ¿no? Que yo le llamo así, le llamo absurdas porque realmente son ideas absurdas, hermanos, como esta parte de donde dice, la Biblia no dice, pero tampoco lo prohíbe, ¿no? Como por ejemplo, Jesús no lo mandó, pero tampoco lo prohibió, y otras como la Biblia no es todo, la Biblia no es autoridad, a la Biblia le falta, ¿no? A nosotros nos interesa más lo que diga el magisterio y la tradición, la Biblia, pues ahí es como que tercer, cuarto término, y hermanos, esto es verdaderamente lamentable, porque es por esto que mucha gente, como dice la Escritura, se va a perder por falta del conocimiento, pero ¿del conocimiento de qué? Del conocimiento de física, de cuántica, de poesía, ¿no? La respuesta es por falta de conocimiento de la palabra de Dios.
y es por eso que estamos aquí en esta noche. Así que pues les saludamos, les bendecimos y hermanos, vamos a dar inicio al tema. Ustedes pueden comentar ahí en los comentarios, nosotros siempre estamos atentos aquí a lo que se comenta, hermanos, para darle voz a lo que ustedes escriben. Nuestro hermano Alfredo Cuellar, de acá de nuestra congregación local, se conecta. Bienvenido, hermano Alfredo. Quiero pensar que está con él su esposa, nuestra hermana Dalia. Ahí, que Dios los bendiga, hermanos, hermano Alfredo y hermana Dalia. Qué bueno que están aquí conectados. A todos los demás hermanos que también están conectados, qué gusto, qué gusto. Salúdenos y participen, hermanos. Pongan ahí en los comentarios sus opiniones, pongan ahí sus dudas también y hasta contradicciones si quiere también. Si algo no le parece, usted puede contradecir con toda confianza, hermano, siempre y cuando haya fundamento escritural. Este tema, hermanos, de el Papa, es algo muy, ¿cómo lo diré? Muy debatido, hermanos. Román es Rogelio también, nuestro hermano Rogelio, también de acá de nuestra congregación local, está conectado. Dice hola, a ver si no se me corta porque casi no tengo señal. Ojalá que no, Rogelio, ojalá puedas estar en sintonía para que también aportes. Saludos a la hermana Lidia Junior. Gracias. Junior, ahí viene el Junior ya, hermanos, a unos meses que llegue Junior. Entonces, saludos, hermano Alfredo. Decía yo, hermanos, que este tema acerca del reino de los cielos, de la llave, del Papa, de todo esto, es muy comentado, hermanos, y muy debatido con el pueblo católico, porque ellos afirman que la llave de los cielos se la dieron a Pedro, y eso es real porque así lo dice la Escritura. Pero, hermanos, ahí hay un problema que ellos no quieren entender, y es que la roca no es Pedro, hermanos, la roca es Cristo. Esto ya lo hemos tratado en otros temas, en otros debates incluso que hemos tenido, donde Mateo capítulo 16, versículo 18, que es la parte que ellos utilizan para fundamentar esto que ellos afirman de que ahí Jesús fundó la Iglesia Católica. Este ejercicio yo lo he hecho varias veces con los católicos. Mi hermano Marco Antonio Méndez, que anda por aquí, no dejará mentir, que constantemente, hermanos, les preguntamos a los católicos, ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dicen las Escrituras que Jesús fundó una iglesia que se llama así? Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Dónde lo dice la Biblia? Entonces, ellos siempre nos salen, hermanos, con Mateo y dan esta escritura que está en Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo quiero proceder a leérselas. Yo quiero leerla ahorita. Es más, se las voy a leer en la Biblia católica, porque por acá la tengo. Vamos a leer en la Biblia católica. Si alguien por ahí tiene una Biblia católica en su casa, la puede utilizar también, hermano, porque eso no es cierto de que la Biblia Reina Valera está cambiada, ¿no? Y que por eso nosotros no entendemos las doctrinas de la Iglesia Católica. Eso no es verdad, hermanos. Su propia Biblia a veces los confronta y más fuerte que la nuestra, porque la Biblia católica trae un lenguaje en algunas partes todavía más severo, hermanos, que la de nosotros, la que usamos nosotros como la versión Reina Valera. Fíjense lo que dice la Biblia católica en Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice así: ahora te digo, tú eres Pedro, entre paréntesis, o sea, piedra. Fíjese cómo su Biblia católica, hermanos, a veces aclara mal las cosas, nada más que ellos no lo quieren ver. No lo quieren ver porque están aferrados a sus tradiciones, a la lavada de coco que les han dado sus curas, a la formación que les dieron equivocadamente. Y ni siquiera leyendo pueden entender algo tan sencillo como que su propia Biblia católica dice: y ahora te digo que tú eres Pedro, entre paréntesis, o sea, piedra. Dice nuestra hermana Mari Moore. Recuerden que nosotros aquí somos la voz de su
de de los sus mensajes. mensajes que escriben, de sus comentarios. Nosotros somos la voz. Nuestra hermana Mary Moore dice, es lo que me gusta de la Biblia católica, que es más directa y más dura en decir las cosas. Exactamente. Hermano, nosotros podemos ocupar perfectamente bien la Biblia católica para fundamentar una enseñanza o una doctrina. No necesitamos salir con esa absurda. Acuérdense que yo le llamo absurdas a esas que usan los católicos para salirse por la tangente cuando ya no pueden dar argumentos. Esas se llaman absurdas. Fíjense que nosotros no usamos esa absurda, ¿verdad? Decir, no, es que la Biblia católica es otra Biblia que no comprueba la enseñanza. La Biblia católica comprueba perfectamente bien las enseñanzas verdaderas, nada más que repito, la gente católica no se quiere dar cuenta de todo esto. Dice nuestro hermano Marco Antonio Méndez, los católicos no son sola escritura, ellos tienen su magisterio y su tradición, por tal motivo es necesario entenderlo. Exactamente, exactamente, los católicos no son sola escritura, un grave error, ¿por qué? Porque tenemos que entender que el magisterio son hombres, hermanos, hombres comunes y corrientes, y normalmente todo este tipo de hombres a lo largo de la historia, fíjense, fundamentado con historia, todos estos hombres han sido corruptos, han sido homicidas, han abusado de inocentes, de niños, ¿para qué les platicamos, hermano, todo ese tema? Entonces, ¿cómo voy yo a poder confiar en este tipo de personas cuando claramente entiendo que la escritura es palabra de Dios? Fíjense de quién, ¿eh? De Dios. ¿Cómo me voy a atrever yo a poner por encima de las palabras del mismísimo Dios las palabras de algunos hombres por ahí que se llaman magisterio, ¿no? Los que crearon aquella tradición que ellos siguen al pie de la letra, pero que no tiene fundamento en las escrituras, hermanos. Yo hace rato puse una publicación, mi hermano Marco Antonio por ahí le dio like a la publicación que dice, el Evangelio de Cristo no se trata de lo que Jesús no prohibió. Oigan bien esto, hermanos, y acuérdenselo, grábenselo, anótenlo si ustedes quieren, para que nunca se les olvide. El Evangelio no se trata de lo que Jesús no prohibió, se trata de lo que Jesús mandó. Esto debe de ser un fundamento, hermano, de nuestra fe, porque normalmente el católico, por ejemplo, cuando le preguntamos, ¿y dónde está ese solecito al que le meten la galletita, Que le y llaman que le llaman santísimo? ¿Dónde aparece allí en las prácticas de los apóstoles? ¿Cuándo dice la Biblia que eso se practicaba en el tiempo de Pedro, de Pablo? Y sabe, cuando ya no saben qué responder los católicos, ¿sabe con qué salen? Y ellos dicen, pues no, la Biblia no dice, pero tampoco lo prohíbe, ¿no? Fíjese, ya cuando ya llegan, esas son patadas de ahogado, les llamamos nosotros. Y aquí, hermanos, en los debates, hasta los más prolíficos apologistas católicos, como Boris, como José Garro, como varios que han debatido, han utilizado esa frase todos, hermanos. Es absurda de, pues no lo dice, pero pues tampoco lo prohíbe, ¿no? A menos que me des un versículo donde Jesús prohíba el uso del ventilador ese que se llama Santísimo. Pues ¿cómo lo va a prohibir, hermano, si ni siquiera está en la Escritura? O sea, ¿cómo va a prohibir algo que no existe? Es tan absurdo como si me dijeran, ¿dónde dice la Biblia que no hay elefantes rosas, no? Pues digo, no voy a encontrar un elefante rosa en la Biblia porque no hay elefantes rosas, ¿no? Entonces, hermanos, eso se llaman absurdas. Y fíjense, esto que estamos leyendo de Mateo capítulo 16, versículo 18, es otra de esas, porque su propia Biblia católica dice, yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra. Nuestro hermano Marco Antonio Méndez nos ayuda acá con el arameo que dice Kefas en arameo, porque Pedro es piedra, hermanos, no roca. Puede parecer lo mismo, pero si ya entramos al tema de la roca, nos vamos a fijar y vamos a entender, hermanos, que a lo largo de la escritura, el que es manifestado como la roca, hermanos, la roca de salvación, la roca eterna, la roca que vino a ser la piedra del ángulo que desecharon los edificadores, esa roca se trata de Jesús, hermanos, no de Pedro, ¿sí? El Señor cuando dio parábolas hablando acerca de esta roca dijo, aquel que construye su casa sobre la roca, ¿sí? Dice, tiene buen fundamento y van a venir lluvias, tempestades, vientos, lo que sea, y aquella casa se va a mantener firme porque tiene su cimiento sobre la roca, ¿sí? ¿Quién es esa roca, hermanos? Un papa romano es la roca. No.
es Cristo. Un hombre, hermanos, corrupto como estos que ha habido a lo largo de la historia, que han sido conocidos algunos como papas sanguinarios, ¿no? Como papas corruptos, Corruptos, como el pedófilos. Papa Borgia, por ejemplo, ¿no? Que era de lo más peorcito que ha habido, como Mm. Benedicto el último, ¿qué fue? Decimosexto, Benedicto noveno, me parece, que fue otro de los papas más infames que ha habido en la historia de la Iglesia Católica. Sergio, el Papa Sergio IV, creo. No me sé bien, hermanos, de los números de los papas, pero dice nuestro hermano Macondín, lo que sucede es que los judíos no han sido solo escritura, ellos tienen Torah oral y la Torah escrita. Bueno, es un tema a considerar también, pero en realidad nosotros tampoco no vamos culturalmente o religiosamente totalmente de acuerdo y de la mano con el pueblo de Israel. Aceptamos la fe, pero muchas de las prácticas de Israel no las practicamos, como por ejemplo la cábala, lecturas de libros apócrifos también que son producto de la tradición judía, pues no las asimilamos, solamente la palabra de Dios, que nosotros entendemos que a través del Espíritu Santo ha sido preservada, hermanos, a lo largo de los siglos por el Espíritu Santo, porque esa fue la promesa del Señor: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces nosotros creemos por fe, hermanos, por fe, porque aquí es donde se activa nuestra fe. Yo podría preguntarle a cualquiera, ¿usted estaba cuando crucificaron al Señor? No. Y usted me va a decir que no. Y yo le voy a decir, entonces, ¿por qué lo cree si no lo vio? Y usted me va a responder por fe, ¿no? Por fe yo creo que el Señor fue crucificado, aunque no lo haya visto, para cumplir las palabras del mismo Señor Jesucristo que dijo: bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Y de la misma manera, hermanos, yo creo firmemente que el Espíritu Santo ha preservado la verdad de la palabra a lo largo de los siglos, y es la palabra que tenemos en nuestras manos. Así que no ocupamos nada más que lo que está registrado en la Escritura para salvación de nuestras almas. Entonces, decíamos, hermanos, la roca es Cristo, no un papa, hermanos. Un papa, repito, a lo largo de la historia, lo único que hemos visto de estos personajes han sido maldades, hermanos, unos más infames que otros, tal vez unos no tanto, ¿verdad? Tal vez algunos se han recatado y se han comportado de manera más decente, al menos a la vista pública, ¿no? Por detrás y allá en lo íntimo de la organización, pues vaya usted a saber qué cosas pasen, ¿no? Cómo es que esos hombres logran llegar a esos puestos tan altos, de tanto poder, qué tienen que hacer para lograrlo, ¿no? Qué intereses se muevan dentro de la organización, qué tengan que hacer, no sé, a lo mejor es como en la política, ¿no? Tienen que mandar matar gente, tienen que pagar un dinero, tienen que pisar a otros y pasar por encima de algún otro para poder llegar a ese puesto. No sabemos, hermanos, realmente es un tema del que no podríamos afirmar nada porque ni somos católicos, pero la realidad de las cosas es que la historia no miente, hermanos. La historia no miente. La historia, hermanos, indica que a lo largo de los siglos ha habido estos hombres llamados papas, hermanos, que han sido infames. Su comportamiento, por ejemplo, un papa fue el que estableció esto que se llamó Santa Inquisición, que mató miles y miles de personas, hermanos. Le repito, usted nada más basta con que investigue un poquito. Ha habido cosas terribles ahí, hermanos, por parte de estos hombres llamados papas. Entonces, ¿cómo podríamos decir, hermanos, que un hombre corrupto como estos pueda ser la roca en la cual nosotros pudiéramos fundamentar nuestra fe? Si hay alguien aquí, hermanos, que esté de acuerdo conmigo, hágalo saber, y si no está de acuerdo conmigo, también ponga ahí su comentario y diga: no, sí, un hombre corrupto puede ser la roca en la que podemos fundamentar nuestra fe. Si hay alguien, hermanos, que se atreva a decir esto, hágalo. Yo, la verdad, le afirmo que no, hermanos, no, un hombre corrupto. Nuestro hermano Alfredo dice que sin duda la roca es nuestro Señor. Un hombre corrupto no puede ser la roca de nuestra fe, hermanos. Un hombre mortal, corrupto y pecador y de mal testimonio, como lo han sido estos papas, no puede ser la roca de nuestra fe. Aunque los católicos digan que sí, ¿verdad? Pasa que a los católicos, hermanos, les sirve la historia cuando ellos quieren, supuestamente ellos, confirmar que han tenido una sucesión apostólica de 260 y no sé cuántos papas. Ahí sí quieren utilizar la historia, pero cuando la historia, hermanos, se revierte en su contra para desmentirlos,
Entonces ya no les gusta, ¿verdad? Dicen, no, es que esa historia es manipulada, es que esa historia ustedes la sacaron de una fuente que no es confiable como Google, ¿no? Como Wikipedia, porque como dijo el presidente de la República Mexicana, los católicos siempre dicen, nosotros tenemos otros datos. Fíjense nada más, hermanos, no sé ni cómo llamarlo, pero la deshonestidad que tienen estos personajes. Que cuando se les dan, hermanos, datos de lo que ha sucedido a lo largo de la historia, comprobado históricamente, que han hecho, ellos dicen, no es cierto, nosotros no matamos 300,000, nosotros matamos nada más 60,000, dicen ellos, ¿no? Fíjense nada más, el otro día un cínico así dijo, no matamos 300,000, nada más mataron a 60,000 los de la Santa Inquisición. Qué barbaridad, hermanos. Porque esto es asesinato, hermanos. Esto es asesinato, definitivamente esto es asesinato, ¿sí? Entonces, pero cuando los datos, hermanos, apuntan a algo que se evidencia históricamente de lo que ellos han hecho, por ejemplo, cuando les hacemos ver que hay papas que han hecho atrocidades, hermanos, ¿sabe qué dicen ellos? Ellos dicen, pues ya sus cuentas le darán a Dios, nosotros no somos nadie para juzgar. Pero fíjese que ellos dentro de su doctrina y dentro de sus prácticas consideran a estos hombres, los consideran infalibles, la voz de Dios en la tierra, hombres que no se pueden equivocar y bueno, desde ahí ya estamos mal, hermanos. Primeramente, en este tema, estamos hoy estableciendo y determinando, hermanos, con escrituras bíblicas, tal y como lo estamos viendo aquí en la pantalla, se los voy a poner ahí en pantalla, hermanos, para que ustedes vean que nuestro hermano Marco Antonio Méndez nos hace el favor de compartirnos, no una, muchas escrituras aquí en pantalla, que usted las puede buscar ahí en su casa, en su Biblia, y no importa que la Biblia sea católica. Y todas estas escrituras, hermanos, van a corroborar que efectivamente la roca es Cristo, Jesús. No un hombre, hermanos, no un papa. ¿Sí? Ahora, vamos a la segunda parte. ¿De dónde sacan ellos que Pedro fue papa? Porque Pedro fue el primer papa, debido a que aquí, hermano, Mateo 16, 18, repito la lectura, te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, coma, hermano. Mire, en las reglas del español, de los que fuimos a la escuela, nos vamos a dar cuenta, a ver, nos escribe también aquí nuestra hermana Rosy Hernández, bienvenida hermana Rosy, nos pone un texto, unas palabras, dice el nuevo pacto otorgado a los israelitas, Jeremías 31, aquí vienen días de Jehová, en los cuales yo haré el pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, aquí en los últimos días de Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. El tiempo de los israelitas y Judá está suspendido desde hace 2000 años, y cuando se reanude su tiempo, será de 7 años, es cuando empieza el nuevo pacto para ellos. En el versículo 32. Interesante lo que nos comparte nuestra hermana Rosy Hernández. Sí, hermanos, tenemos entendido que hay un tiempo de gracia también para el pueblo de Israel, porque la Escritura lo dice, entonces todo Israel será salvo. Sí. Entonces, el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos habla acerca de la restauración, hermanos, del pueblo de Israel, cuando él dice, si tu defección resultó ser riqueza para el mundo, ¿cuánto más será la plena restauración del pueblo de Israel? Así que sí, estamos de acuerdo con ella, nosotros creemos, hermanos, que hay restauración para el pueblo de Israel, y esto va a suceder cuando llegue la plenitud de los gentiles. Bueno, es un tema muy interesante que tiene poquito que ver con lo que estamos hablando hoy, pero de alguna forma todo engrana, hermanos, todo tiene que ver, porque estamos tratando en esta noche que en primera, hermanos, Pedro no fue el primer papa. En primera, Jesús no fundó la iglesia sobre Pedro, porque Pedro no es la roca, hermanos, la roca es Cristo. En segundo, Pedro no es nombrado por Jesús papa, hermanos, dice nuestro hermano Marco Antonio Méndez, en el primer siglo de la iglesia no existía un papa como actualmente. Exacto, hermanos, y no lo van a poder comprobar. Ahorita le voy a decir qué falacia utilizan o qué... ¿cómo le vamos a llamar? ¿Qué maña utilizan? Y sobre todo esa maña se la sacó de la manga este señor que se llama Torito, ¿ah? El santo patrono de los mentirosos católicos, así lo he bautizado yo, el santo patrono de los mentirosos católicos. Ese fue el que se sacó una maña que ahorita les voy a explicar yo con respecto a al supuesto papado de Pedro, pero no se vaya para que no se lo pierda lo que vamos a comentar.
Dice nuestro hermano Marco Antonio, según la historia del obispado de la iglesia de Jerusalén fue Santiago el Justo, ¿no, Pedro? Exactamente, hermanos. El primer dirigente de la iglesia, hermanos, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, no fue Pedro, fue Santiago. Y si gustan, ahorita lo leemos. Es más, vamos a pedir a nuestro hermano Marco Antonio, por favor, que nos ayude a poner las escrituras donde hay evidencia bíblica, ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que las decisiones de la iglesia las tomaba como última palabra Santiago, más no Pedro, hermano. A ver si nuestro hermano Marco Antonio nos puede ayudar con esa parte. Pero fíjense esto que voy a decir. Tú eres Pedro, o sea, piedra, la Biblia católica, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice. Pero fíjense, ahí ellos, hermanos, dicen sobre esta piedra, para querer hacer pensar, hermanos, que Pedro es la piedra, y ahí es donde está su confusión de ellos. Y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer, ¿sí? Los poderes de la muerte, dice, jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A ver, hermanos. Dice Hechos capítulo 15. A ver, vamos a parar tantito aquí esta parte del comentario siguiente que iba a hacer yo al respecto de esta escritura de Mateo 16, 18, para ver, hermanos, lo que nos dice la escritura en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Y esta escritura va a estar buena, hermanos, esta de Hechos capítulo 15, porque yo ya sé de qué trata, ¿verdad? Les voy a dar nada más un leve resumen, hermanos. Había una disputa en el concilio. El concilio, hermanos, era la reunión de los hermanos de los apóstoles que se reunían en Jerusalén, oiga, no en Roma, ¿sí? ¿Qué rayos fue a hacer la iglesia? Según ellos, que es la verdadera Roma, pues solamente ellos saben, porque según la escritura, la iglesia, hermanos, estaba en Jerusalén y estaba presidida por el concilio de los apóstoles, así lo dice la escritura, ¿verdad? Entonces dice, hermanos, que había una disputa por la cuestión de los gentiles, que había gentiles a los cuales Pedro les había predicado ya, y hermanos, Pedro ahí se levantó, ¿sí? El capítulo 15, versículo 6 dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, dice, se levantó Pedro y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya en algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, Pedro estaba dando sus argumentos. En el versículo 11, hermanos, dice que entonces Pedro y Pablo también dieron argumentos. Pedro y Pablo dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban con grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Fíjese, primero Pedro dio argumentos. Pedro, hermano, si en ese momento hubiese sido el jefe de la iglesia, él hubiera tomado la decisión y hubiera dicho a todos, se callan porque aquí yo mando. ¿No lo creen ustedes? Sí. Como por lógica, ¿no? Si él hubiese sido, hermanos, el director de la iglesia en ese momento, Pedro hubiese podido, hermanos, parar la situación rápido, y Pedro hubiese dicho, yo mando, yo estoy al frente, entonces todos ustedes se tienen que sujetar a la autoridad puesta por Dios, porque a mí Jesús me dijo, tú vas a ser el primer papa, ¿no? Pero, más sin en cambio, hermanos, vemos a un Pedro argumentando y defendiendo una postura ante los demás hermanos. Y después, no solamente a Pedro, sino también a Pablo y a Bernabé, hermanos. ¿Sí? Y dice que cuando ellos callaron, el versículo 13, cuando ellos callaron, Jacobo respondió. Jacobo, hermanos, es equivalente a Santiago, eso todo el mundo lo sabe. ¿Cuál Santiago? El Santiago que escribió la carta, ¿verdad? Y que también, según la enseñanza bíblica, hermanos, era hermano del Señor, porque la Biblia lo dice, Santiago el hermano del Señor. Entonces estamos hablando de este Santiago que se levantó y dijo, varones hermanos, escúchenme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto yo volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor
y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Ojo, escuchen, hermanos, por favor, versículo 19 dice, por lo cual yo juzgo que no, ¿qué dijo Santiago? Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. A ver, hermanos, clarito, digan ustedes quién juzgó y quién tomó la decisión ante la situación de que los demás no lograban ponerse de acuerdo, hermanos. ¿Fue Pedro o fue Santiago? Santiago. Nuestra hermana Mary Moore nos da otra escritura muy importante y muy interesante acerca de lo que ocurrió en la carta a los Gálatas entre Pedro y Pablo. Sí. Miren, hermanos, quien sabe de la Biblia, quien conoce las escrituras, claramente identifica estos episodios, hermanos, de las escrituras como bases y como fundamentos. Porque dice la escritura que Pedro, hermanos, estaba predicando entre los gentiles y dice que cuando venían los que venían de parte de Santiago, así lo dice. Yo, hermano, lo invito a que no nos crea, a que lo lea, porque es un ejercicio que nosotros pedimos que se haga constantemente, porque mucha gente dice, no, pues eso se lo está sacando de la manga, esa hermana que se llama Mari, que vive por allá en Puebla, pero no se lo está sacando de la manga, está en Gálatas capítulo 2, versículo 11, hermanos, anótelo, y yo se lo voy a platicar ahorita, pero usted lo puede con calma estudiar en su casa con detenimiento. Había un problema entre Pedro y Pablo, y Gálatas capítulo 2, versículo 11, nos cuenta cuál es este problema. Dice que cuando venían los que venían de parte de Santiago, fíjese, versículo 12, versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, hablando el apóstol Pablo, dijo, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Por qué se cuidaba Pedro de Santiago, hermanos? Cuando venían los que venían de parte de Santiago, Pedro se comportaba de una manera, pero cuando se iban los que venían de parte de Santiago, Pedro se comportaba de otra manera. ¿Por qué, hermanos? Y al apóstol Pablo le pareció mal este comportamiento y le dijo en su cara que era hipócritamente como él se estaba comportando, ¿no? Lo exhortó, hermanos, el apóstol Pedro al apóstol Pablo. Pero aquí el punto, hermanos, es que Pedro se cuidaba de los que venían de parte de Santiago. La pregunta es ¿por qué? Porque hermano del Señor. ¿Porque era hermano del Señor? ¿O porque realmente era él quien estaba a cargo de la iglesia en el primer siglo? Sí, porque era él quien estaba a cargo. ¿Ven? Hermanos, están dando evidencias bíblicas que tienen fundamento porque lo estamos leyendo acerca de quién realmente, hermanos, en el primer tiempo, en el primer siglo, fue, hermanos, el dirigente de la iglesia después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora les voy a dar algo bien interesante, a ver si me gustan poner atención en esta parte, porque esto es bien interesante. Eran, hermanos, 12 apóstoles más el maestro, ¿verdad? Sí. Pero, hermanos, a la muerte de Judas, el traidor, era necesario que el número fuese completado. Por eso en los primeros capítulos del libro de los Hechos, los apóstoles dicen, falta uno. Es necesario que cubramos ese lugar, y dice que echando suertes eligieron a Matías para que ocupara, hermanos, el lugar que dejó vacante Judas el traidor. Entonces, otra vez eran 2 apóstoles, pero como el Señor ya no estaba, resulta que después ingresa Pablo también a ser apóstol, y la pregunta es, cuando ingresa Pablo a ser apóstol, ¿entonces eran 13 apóstoles, hermanos? No, sí. Podían ser 13 apóstoles, podían ser 14 apóstoles, como ahorita. Ya veo que hoy en día hay como 25,000 apóstoles a lo largo y ancho de todo el mundo dice que es apóstol, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús había o tenía, hermanos, que haber solamente 12 apóstoles, y por eso la necesidad de que cuando solamente se quedaron 11, tuvieron que elegir a Matías para completar el número de 12, pero después llega Pablo, y Pablo entonces vendría a ser el apóstol número 13. A ver, hermanos, ¿qué opinan ustedes? ¿Pablo era el apóstol número 13 o qué era lo que estaba sucediendo ahí? Allí ya había sido. Si Pablo, hermanos, ya estaba, si Matías ya había sustituido a Judas para completar el número 12, ¿Pablo sería el apóstol número 13? Si tiene alguna idea de lo que estamos hablando por ahí, respondan, hermanos.
porque eso nos va a llevar a otro tema bien, bien importante y bien profundo, hermanos, que si gustan, después platicamos con más calma. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, el Señor a Moisés le dio, se dice que hubo una apóstol mujer Junia. Bueno, se dice, pero no está en las escrituras, hermanos. Entonces, puede ser que sea información extrabíblica, pero hasta donde sabemos, pues eran 12 apóstoles, ¿verdad? Y Pablo no era el 3, hermanos. Más bien, al estar Santiago ocupando el lugar, hermanos, de dirigente de la iglesia, para, repito yo, cumplir con lo que Dios estableció desde el tiempo que fue dado el candelero a Moisés, ¿no? Con 7 brazos, una caña central. Dice nuestro hermano Marco Antonio, Pablo fue apóstol a los gentiles, efectivamente, pero era uno de los 12 apóstoles, porque en la iglesia, hermanos, había un obispo, en la iglesia había un general, o como usted le quiera decir, pero menos papa, porque papa no está en la Biblia, ¿sí? Y este hombre era el apóstol Santiago, hermanos, que ocupó la dirigencia de la iglesia y, por otro lado, 12 apóstoles, entre los cuales, hermanos, Pedro, Pablo, eran de estos 12 apóstoles. Entonces, bueno, no nos desviaron mucho del tema, vamos a regresar a Mateo capítulo 16, hermanos, versículo 18. Y yo, por más que he abierto los ojos, a ver si estarán de acuerdo ustedes conmigo, hermanos, repito, si no están de acuerdo conmigo, pueden ustedes, dice nuestro hermano Marco Antonio Méndez, en griego existe un hombre, la hermanita Noelia sabe de eso. Ok, vamos a tratar de investigar un poco más acerca de esto que se conoce como Junia, o sí, Junia o Junia, dependiendo de la traducción. Es una mujer mencionada en Romanos 16, 17 como una persona destacada entre los apóstoles, que junto con Andrónico fue reconocida por Pablo como una compañera de prisión y pariente. La interpretación de su estatus como apóstol ha sido objeto de debate, con algunos argumentando que se refiere a una mujer y otros a un hombre. Ok, sí, hermanos, son datos interesantes que pueden despertar en este sentido nuestro espíritu de análisis, ¿verdad? De que podamos nosotros ser más analíticos de las cosas, hermanos. Vamos a investigar más al respecto de este personaje que nos menciona nuestro hermano Marco Antonio, llamado Junia o Junias. ¿Sí? Lo vamos a investigar más, con más profundidad. Entonces, miren, Mateo 16, 18. Yo, por más que he abierto los ojos, hermanos, por más que trato de leer con paciencia y con calma y despacio, no encuentro, hermanos, por aquí ninguna parte que diga Iglesia Católica Romana. ¿A usted sí? Si hay alguien que lo encuentre, hermano, por favor, díganos que estamos mal y que realmente Mateo 16, 18 y 19 sí menciona algo sobre la fundación de una iglesia que se llame así, con las características que tiene esta iglesia, ¿verdad? Con cardenales, con monaguillos, con monseñores, con curas, con abades, con camarlengos, con catecúmenos, con parroquias, con monjas, con todo lo que hacen ellos, hermanos. Pero yo, por más que busco aquí en Mateo 16, 18, el Señor solamente dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Valdría la pena preguntar cuál iglesia, ¿verdad? Porque ese es un tema que ya hemos dado aquí, hermanos, ya hemos hablado de estos temas en otras ocasiones, acerca de las características de las características que tiene que tener la verdadera iglesia del Señor, hermanos. Dice nuestro hermano Marco Antonio, Dios es... No, hermanos, hay un montón de conceptos que pudiéramos dar aquí que sacan los católicos que ni siquiera aparecen ni en su Biblia, hermanos, católica. Dice nuestro hermano Marco Antonio, diócesis, le puedo seguir, cuasi parroquia, purgatorio, rosario, ¿cómo se llama ese otro? Escapulario, santísimo, misa, hostia, catedral, ¿qué más? Se me va ahorita el avión, hermanos, pero la verdad es que ninguno de estos conceptos está en las escrituras, hermano, ni siquiera en su Biblia católica. Fíjense qué absurdo. Otra de las absurdas. Dicen los católicos, nosotros hicimos la Biblia. Yo les he dicho, oiga, pero si usted hizo la Biblia, ¿por qué se le olvidó poner todo lo que usted practica? ¿Por qué no le tachó allí y le puso, ¿no? Que en vez de que se reunieran los hermanos en las casas a partir el pan en el libro de los Hechos, ¿por qué no le puso ahí, se reunían en la parroquia con el cura, ¿no?
Lo hubieran puesto, hermano, si es que verdaderamente ellos hicieron la Biblia. O ellos dicen que Pablo era cura, el apóstol, y que usaba sotana, dicen ellos, ¿no? Sí. ¿Dónde, hermanos? ¿Por qué si ellos hicieron la Biblia, por qué no le tacharon ahí y luego le pusieron ahí Pablo el cura, ¿no? En vez de Pablo el apóstol, ¿no? ¿Por qué no le pusieron ahí, hermanos, que el cura Pablo usaba sotana, ¿verdad? Y que daba misa en una parroquia. ¿Por qué todo eso no aparece en la Biblia, hermanos? Sí, dice nuestro hermano, es que algunas palabras vienen del latín o del griego. Sí, hermano, pero más sin en cambio no es justificable en cuanto a la práctica, ¿no? Por ejemplo, cardenal podrá venir del lenguaje que usted quiera que venga, pero eso no existe en las escrituras, hermanos. Ni siquiera en su origen etimológico hay una justificación para este tipo de cosas que el Señor no mandó. Ni modo que me digan que monaguillo es una traducción al español de un cargo griego que dio el Señor Jesús, enseñó en la Biblia, ¿no? Que los niños que fueron a ser bendecidos por él hayan sido monaguillos, ¿no? Y que por eso se tradujo así, un cargo que se llama monaguillo hoy en día para la gente católica. O que ustedes me digan que hay un cargo eclesiástico en griego que se llama monseñor. O sea, no, hermanos, o que hay monjas y que el Señor mandó que se establecieran monasterios para que todas esas pobres muchachas las tuvieran ahí trabajando gratis, ¿no? Desde las 5 de la mañana. Y que, porque es eso, hermanos, el catolicismo es un negocio redondo, por donde quiera que usted lo quiera ver, el catolicismo es un negocio redondo, hermanos, ponen a esas mujeres, esas muchachas a trabajar gratis. ¿Sí? Les maldan de comer, les dan ahí cualquier cosa de comer, al menos que ya sean de las madres esas que les dicen superioras, ¿no? Porque esas sí se dan unos lujotes. Yo lo he visto, hermanos, a mí no me cuentan eso. Yo he visto los lujos que se dan, las comidas que comen, los aviones que usan, pero a las monjitas, a las que van abajo, según ellos, para que se enseñen a sufrir por causa del evangelio, hermanos, les dan mal de comer, a veces no traen ni zapatos, a veces están las muchachas enfermas ahí en los monasterios, ni siquiera, hermanos, les dan para que vayan al doctor. Si es que la familia no se compadece, la familia de las monjitas, que van y les dan, o que van y les llevan zapatos, o que van y les llevan dinero para que vayan a comprar medicina o algo, ahí no les dan, hermanos. Entonces es un negocio porque el Señor jamás mandó poner ese tipo, hermanos, de lugares de confinamiento para tener trabajando a esas pobres muchachas ahí así gratis y desde las 5 de la mañana. El negocio católico, hermanos, desde todo el tiempo ha sido lucrativo, como no tienen ustedes idea, hermanos. Y ellos lo disfrazan, ¿verdad? De que no, pues es que es para que se enseñen, es para que se entreguen, es para que se casen con Cristo, es para que dejen el mundo afuera y puedan estar recluidas aquí adentro, totalmente al servicio del Señor, hermanos. Dice la Escritura, somos del mundo, pero no, estamos en el mundo, perdón, pero no pertenecemos a este mundo. No hay necesidad de que salgamos del mundo para apartarnos del mundo, hermanos. ¿Sí? No es cierto, hermanos. Dice nuestro hermano Marco Antonio, Pablo utilizaba túnicas que eran la ropa de la época. Exactamente, hermanos. No esos sotanas que se ponen los curas, esos con su crismón de Constantino aquí en el pecho, hermano Marco Antonio, ¿verdad que usan ese símbolo de Constantino aquí, que son dos letras con una especie como de P que usan los curas y luego todavía dicen, no es el crismón de Constantino, es una letra A y una letra omega, ¿no? Porque Cristo es el alfa y la omega. A todo le buscan, hermanos, y a todo le quieren disfrazar. Pero si usted va a la historia y se fija, y usted investiga, se va a dar cuenta que ese logotipo que tienen los curas a veces en sus sotanas, hermanos, es el crismón de Constantino, un símbolo imperial del emperador católico romano Constantino, hermanos, el fundador de esta secta. Dice nuestro hermano, es igual como los sacerdotes que hacen votos de pobreza, sí, pobres que son, porque acá hay uno que compró 2 departamentos por $2 millones en la torre mítica de la Ciudad de México y no es ni más ni menos que este sinvergüenza cardenal llamado Norberto Rivera. Qué pobres son, de verdad. Como ellos hacen voto de pobreza, son pobres. Ellos no tienen nada, ellos son franciscanos, ellos todo lo dan, ellos todo lo entregan, no es de ellos ni siquiera la ropa que tienen puesta, pero tienen departamentos de $2 millones en una de las torres más exclusivas, hermanos, de todo nuestro país, aquí en México, se llama Mítica. Investíguenlo. Si ustedes no me creen, hermanos, búsquenla allá en Google, cuál es el cardenal que tiene 2 departamentos en la torre Mítica, y ahí le va a soltar toda la sopa.
Google de quién es ese cardenal, cómo se llama y cuánto le costaron los departamentos y hasta cuántos fueron los impuestos que evadió con el fisco aquí en la Ciudad de México, hermanos. Ahí le va a contar toda la historia. Entonces, fíjense bien, seguimos con el tema, hermanos, porque ¿verdad que se está poniendo interesante? Gracias a Dios tenemos 12 personas conectadas constante. Se ha mantenido la constancia, hermanos, de la audiencia. Gracias a Dios por eso. Y gracias a ustedes, hermanos, por acompañarnos, porque se ponen buenos estos temas, hermanos. Mateo 16, capítulo 18, hermanos, no dice nada sobre esta secta. Nada. Y le llamamos secta porque son una secta, hermanos. Por más que ellos no quieran aceptarlo, en 1054, hermanos, se desgajaron y se dividieron, ¿sí? De la iglesia original ortodoxa de Oriente. Están calladitos. Están calladitos quizá, están viendo por dónde estar callados, porque ahorita no les conviene hablar y ya nos ha tocado varias veces, ¿verdad? Que cuando no tienen nada que decir, mejor se callan. Y es bueno, ojalá y estén por ahí, pero estén callados. Porque, hermanos, en 1054, llamado Cisma de 54, la Iglesia Católica Romana de Occidente, hermanos, se separa de la Iglesia Católica Romana Ortodoxa de Oriente, hermanos. Esto es una verdad, ¿sí? Entonces, por eso es una secta. Y además de ser una secta por eso, también son una secta por sus prácticas, hermanos, porque las prácticas de esta secta no son bíblicas ni son mandadas por Cristo. Y obviamente, hermanos, Cristo jamás los fundó. Estamos viendo aquí que la única escritura que ellos utilizan para fundamentar que su organización fue fundada por Cristo es Mateo 16, 18, pero curiosamente Mateo 16, 18 no dice absolutamente nada sobre una iglesia que se llame de esta forma. Si aquí la Biblia, hermanos, dijera, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia católica romana, iré, nosotros nos callaríamos la boca y diríamos, bueno, lo dijo el maestro, ¿verdad? Y pues si lo dijo el maestro, pues nosotros aceptamos y callamos a lo que el maestro diga, pero no lo dijo, hermanos. El punto aquí es que no lo dijo. Entonces muchas veces los católicos dicen, no, ahí está, que tú no lo quieras ver es otra cosa, pero ahí está. Le digo, no me quieras ver la cara, yo sé leer. Y aquí no dice Iglesia Católica Romana, hermanos. Aquí dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y escuche bien esto que voy a decir a continuación, mis hermanitos, todos escúchenlo. La iglesia verdadera se reconoce por sus características. ¿Cuáles son esas características, hermanos? La que la Escritura indica que son las verdaderas características de la iglesia, como por ejemplo la santidad que la iglesia y la gente de la iglesia católica no tiene, hermanos, porque viven en el mundo, viven practicando las cosas del mundo, como dice nuestro hermano Marco Antonio Méndez, cuando dice algunos se están refrescando con cervecitas. Eso es practicar lo que practica el mundo, y eso lo hace la gente católica, hermanos. Ojalá y hubiera algún católico por ahí honesto, hermanos, que dijera y aceptara con toda sinceridad y que fuera valiente y dijera, sí, la verdad sí lo hacemos. Sí, sí bailamos cumbias. Sí, sí nos metemos con la comadre. Sí, sí somos groseros, mal hablados, mentamos mamás y maldecimos como nos da la gana. Sí, sí, sí somos todo eso y más. Ojalá, hermanos, que hubiera gente verdaderamente honesta, hermanos, que aceptaran que merecen, que necesitan hacer de nuevo. Ojalá, hermanos, por ahí, entre todos los que nos escuchan, pueda haber algún católico con estas características, hermanos, que acepte, que tenga el valor de aceptar que realmente viven conforme vive el mundo. Y eso de vivir conforme el mundo, hermanos, no es característica de la verdadera iglesia del Señor. Ya hemos dado aquí los estudios acerca de Babilonia, hermanos. Exactamente, dice nuestra hermana Mari, por lo regular están las fiestas patronales en boda, bautismo, incluso, pero ¿qué tal, hermanos? ¿Qué tal? Mire, si yo, y aquí se los he hecho a los católicos aquí, hermanos, en vivo, yo les he hecho a los católicos y les he dicho, vamos a darnos una vuelta a la calle, ¿verdad? Vamos a hacer ¿cómo se llama? Encuesta. Una encuesta. Vamos a salir a la calle, vamos a hacer una encuesta. Yo voy a ir a un baile donde hay borrachos y donde hay baile, cumbia y relajo. La misma feria de yo voy a ir, Santo. ¿sí? Y voy a buscar gente borracha. Escuchen esto, ¿eh? Y a esa gente borracha yo le voy a preguntar de qué religión es. A ver qué me responde.
La mayoría Y católica. lo voy a grabar en video porque estoy seguro que el borracho, como dicen por acá en México, que los niños y los borrachos dicen la verdad. Estoy seguro que cuando yo vaya con una persona que está en estado de ebriedad y le pregunte, oiga, ¿y usted qué religión es ese borracho? Me va a decir que es católico. Se lo aseguro. Y aquí no sé a quién de los católicos le hice el reto y le dije, ¿lo hacemos? Vamos a un lugar donde haya gente borracha para ver cuántos de esos son evangélicos y cuántos de esos son católicos. ¿Y sabe qué hizo? Nada más hizo el loco, ¿verdad? Y no me quiso aceptar el reto. Le dije, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. De igual manera, tú por ahí en tu país vas y buscas un lugar donde haya borrachos y les preguntas a 10 borrachos, vamos a hacer la prueba con 10. De esos 10 borrachos en video, tú me vas a traer la prueba, pero sin montajes, ¿eh? No, no le vayas a hacer así como por acá un reportero mexicano que le conocen como Lord Montajes. No vayas a hacer montajes. Vamos a ser sinceros en eso, ¿no? Vamos a ir a buscar de esos 10 borrachos cuántos son evangélicos y cuántos son católicos. Y si resulta que de esos 10 borrachos, 7 son evangélicos, yo me vuelvo católico. Pero si de esos 10 borrachos, 7 son católicos, tú te vas a volver evangélico. Eso se lo dije al católico. ¿Y sabe qué hizo el católico? Se hizo el loco y cambió de tema, hermanos. Porque ellos lo saben bien. Ellos lo saben bien, hermanos, que el catolicismo vive conforme al mundo. Entonces, una iglesia que vive conforme al mundo no puede ser, hermanos, la iglesia que fundó Cristo. Mire, estamos hoy en esta noche estableciendo cosas bien, bien fundamentales, hermanos. Ojalá y Dios en esta noche le abra a usted su corazón y su entendimiento para que todo esto se le quede bien grabado ahí en su mente, hermanos, y que usted lo utilice como un fundamento fuerte para defender la verdad del Evangelio. Solamente Cristo es la roca. Un hombre corrupto no puede ser la roca de nuestra fe. No puede ser el fundamento de nuestra fe un hombre común y corriente, mortal y corrupto además. En primer lugar. En segundo lugar, hermanos, en segundo lugar, estamos estableciendo en esta noche que la iglesia tiene que tener las características que el mismo Señor marca en su palabra para que esa iglesia sea la iglesia elegida del Señor por la que el Señor viene para las bodas del Cordero. No una iglesia, hermanos, que vive conforme al mundo. No una iglesia que se le esté enseñando todo, hermanos, menos a guardarse en santidad. Una iglesia que se le esté enseñando todo, hermanos, menos a tener temor al Señor. Una iglesia, hermanos, que no tiene ni siquiera noción, ni la más mínima noción alguna, hermanos, de lo que es vivir en obediencia a la palabra del Señor. Esa no es la iglesia y no puede ser la iglesia, hermanos, porque la iglesia tiene que tener características que la Biblia dice que tienen que ser de esa iglesia. ¿Es la iglesia una organización, hermanos? ¿Está concentrada en un solo lugar? No. La iglesia es un grupo exclusivo de personas que se reúnen en cierto lado aquí en la tierra. La respuesta es no, hermanos. Dice la Escritura que el Señor, llegado el momento, va a mandar a sus ángeles a escoger, a juntar, perdón, a sus escogidos de los 4 vientos, y dice que serán 2 de cada nación, de cada tribu, de cada pueblo, de cada lugar. El Señor va a sacar a los que son suyos, hermanos, y los va a llevar a Sión, dice la Biblia, ¿sí? Entonces, no, hermano, no es esa iglesia. Cuando Mateo 16:18 está hablando de la edificación de la iglesia sobre la roca, está hablando, hermanos, de la verdadera iglesia conforme a las características de la Biblia y edificada sobre Cristo. Esta falsa iglesia que vive conforme al mundo y está edificada sobre un hombre, no es la iglesia verdadera, hermanos. La iglesia es universal, ¿no? La iglesia es universal, ¿no? En cierto sentido, sí, hermano, pero hay que darle ahí la connotación a la palabra, que la palabra se merece, hermanos. Entonces, Satanás también podría ser católico, si a esas vamos. Satanás también dice la palabra allí en el libro de Job que anda por toda la tierra, ¿verdad? Entonces, si anda por toda la tierra, pues también es católico, ¿verdad? Pero cuando les decimos eso, dicen, no, Satanás no es católico, porque no, ¿cómo no? Pues si anda por toda la tierra, sí, pero no es católico. Entonces, cuando les convienen las cosas, le dan esa connotación, y cuando no les convienen las cosas, no le dan esa connotación. Ahora, espérenme, con este tema que sigue, ya llevamos 2 puntos bien importantes establecidos. Ahora ahí va uno, ahí va otro. Este curita mentiroso, el santo patrono de los mentirosos, llamado Luis Torito, se sacó por ahí de la manga, hermanos, una maña, una argucia,
para que todos los católicos digan, bravo, el cura Toro es un sabio. No hay quien le pueda contradecir al cura Toro y no hay quien pueda sostener un debate contra el cura Toro porque sabe mucho, ¿verdad? Y entonces resulta, hermanos, que este cura Toro de la manga, de aquí la manga, se sacó una historieta con respecto a, según él, fundamentar que Pedro fue el primer papa. A ver si usted quiere poner atención, hermanos. Nuestro hermano Marco Antonio Méndez nos da una escritura en Hechos capítulo 1, versículo 8. A ver, la vamos a leer, porque recuerden que somos la voz de los que escriben aquí. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judía, en Roma y hasta lo último de la tierra. No. En Roma ni la pelan, hermano. Aquí no dice absolutamente nada de Roma. Aquí dice me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Pero a Roma ni siquiera la menciona. Pero bueno, decía yo, este señor mentiroso, Torito cura Torito, se sacó de la manga una argucia, hermanos, aquí para sacar esta idea de que Pedro fue el primer papa, y se las voy a platicar para que nunca por ahí, hermanos, los vayan a querer engañar y los vayan a querer atacar. Por eso hoy estamos estudiando el tema de qué es, hermanos, qué son las llaves. Todavía no llegamos ahí, y qué atan y qué desatan, pero todavía no llegamos. Eso va a ser la conclusión. Pero fíjense, hermanos, que este cura se sacó fíjense. Vamos a ver una escritura en, espérenme tantito, ahora no la encuentro. Tu hermana María, ¿quién es? En el libro de Isaías, hermanos, en el capítulo 22, perdón, dice nuestro hermano Marco Antonio Méndez, me conozco los argumentos del Torito, sí, pero ahorita vamos a echar para abajo uno, hermanos, porque yo lo vi por ahí en un video, fíjese que ya ve cómo manipula a la gente, le dice, a ver, dice, ¿quieren Biblia? Vamos a la Biblia, Isaías capítulo 22, en el versículo 20, Isaías capítulo 22, versículo 20, ya ven que hace que la gente repita porque dice, he aquí, llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y te será padre. Fíjense, de ahí empieza él, dice, ¿será qué? Y la gente repite, padre, del morador de Jerusalén y de la casa de Judá. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Entonces el cura Toro, ya ven que se burla y dice, y empieza a aplaudir el solo y dice, ¿qué dice? Pondré la llave, dice, de la casa de David. ¿Sobre quién? Sobre Hilcías, que es que padre, ¿no? Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y entonces el cura Torito dice, ahí está, dice, comprobado que al que le dan la llave es padre. Y padre es equivalente de papa, ¿no? Entonces, ¿a quién le dieron la llave? Y toda la gente, Pedro. Entonces, ¿quién es el padre? Y toda la gente, Pedro. Entonces, ¿quién es el papa? Y toda la gente, Pedro. ¿Y sabe qué hizo el cura Toro? Manipuló un montón de burros que estaban allí escuchando eso y que no conocen las escrituras, ¿sí? No sé si ya habían escuchado ese argumento, hermano Marco Antonio. ¿Ya lo había escuchado ese argumento de Torito, hermana Mari? ¿Usted ya había escuchado ese argumento de Luis Toro? Utilizando o mal utilizando Isaías capítulo 22, versículo del 20 al 22. ¿Ya lo habían escuchado, hermanos? ¿Ya habían escuchado este argumento falso? Sí. ¿O no lo habían escuchado? Vamos a poner atención, hermanos. Vamos a poner mucha atención. El versículo 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, dice, y nadie cerrará. Cerrará, y nadie abrirá. Yo les quiero hacer una primer pregunta, hermanos. ¿Es lo mismo abrir y cerrar que atar y desatar? Porque Mateo 16, 18 dice que a Pedro le dieron unas llaves que atan y desatan. Más bien, en cambio, aquí estamos viendo que a Hilcías le dieron específicamente una llave que es la llave de la casa de David y que cierra y abre.
Entonces, aquí, ¿no? valdría la pena investigar, hermanos, ahí en el diccionario, si abrir y cerrar es lo mismo que atar y desatar, porque no creo que sea lo mismo, no es el mismo verbo, hermanos. Definitivamente no es el mismo verbo, son verbos totalmente diferentes. Ahora, realmente, hermanos, Pedro tiene la llave de la casa de David para poderlo proféticamente ligar a este Hilcías al que le fue dado el título de padre. ¿Realmente Pedro tiene esa llave de David? Yo le voy a decir que no, hermanos, y vamos a ver bíblicamente quién tiene esa llave, hermanos, que es la llave de la casa de David. Lo vamos a ver en Apocalipsis, hermanos, capítulo 1, exactamente, hermano, Apocalipsis 1, 18. El único problema es que Apocalipsis no tiene 18, hermano. Más bien es 1, 8, ¿no? O a ver, chéquele bien la escritura, hermano Marco Antonio. Ah, no, yo estoy mal. Estoy en Juan, espérame. Apocalipsis 1, 18 dice, dice, el que está vivo y estuvo muerto, dice, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mire, ahí estamos viendo otras llaves, hermanos, ¿sí? Que no son las mismas. Unas son las llaves de la casa de David, otras son las llaves que atan y desatan, que son las llaves del reino de los cielos, y aquí en Apocalipsis 1:18 nos está refiriendo la escritura otras llaves, hermanos, que son las llaves de la muerte y del Hades, aquí dice, ¿no? Que viene siendo el Seol en el idioma original. Pero más bien, hermanos, vamos a ver lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, hermanos, versículo 7. Ojo, hermanos, y mucha atención. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero. ¿Quién es el santo y verdadero, hermanos? ¿Pedro? No. Dios. ¿Quién es el santo y verdadero, hermanos? ¿Pedro? Y la respuesta es no. El santo y verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién es el verdadero Padre, hermanos? Que tiene la llave de David, que cierra y abre. ¿Quién es, Pedro? ¿O el santo y el verdadero que es Jesús? ¿Quién es, hermanos? Jesús. El santo y verdadero. Entonces, hermanos, con esto que estamos analizando en este momento, se le cae hasta el piso a este mentiroso engañador de católicos su argumento, hermanos, y su maña, su treta, para poder, según él, comprobar bíblicamente que a Pedro, hermano, se le dio el título de papa. Y fíjese que todavía ni siquiera salimos de Mateo 16, 18. ¿Sí? Todavía estamos en Mateo 16, 18, hermanos. Dice nuestro hermano Marco Antonio Méndez, exacto, hermano, me confundí. Sí, hermano, nos llega a pasar. Dice nuestra hermana Mari Moore, yo casi no escucho a este servidor de las tinieblas. Me escucha, me estresa, dice, escuchar tanta herejía y engaño. Fíjese, hermana, que el apóstol Pablo recomienda, ¿verdad? Que no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo. Y por eso es que a veces nos preocupamos por ver lo que este personaje habla para engañar de parte de Satanás. Obviamente, hermanos, todo lo que habla ese hombre es de parte del diablo, para engañar a toda esta gente ignorante. Perdón que lo diga así, hermanos, pero recuerden que se llama Hablemos Claro, ¿no? Entonces hablamos claro nosotros, y toda esta gente ignorante que dice amén o que le dice que sí a todo lo que este personaje dice, son personas que muchas veces ni siquiera conocen las escrituras, y aquí lo estamos demostrando, hermanos. ¿Sí? Isaías capítulo 22 no habla nada absolutamente, hermanos, de Pedro que ata y desata, o de las llaves que le dieron a Pedro que atan y desatan. Está hablando de las llaves de la casa de David que abren y cierran, y Apocalipsis capítulo 3 claramente dice que esas llaves las tiene el santo y verdadero. Lo dice clarito, hermano, no hay que hacerse para ningún lado, lo dice clarito, el que tiene las llaves de la casa de David, que cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra, dice esto. ¿Quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo, no Pedro, hermanos. Ahora, vamos al último punto, hermanos, de esta noche. El último punto de esta noche es, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos y cómo logramos, hermanos, estar ahí en el reino de los cielos? Y eso nos va a llevar
a tomar en cuenta algunas escrituras muy importantes para que entendamos de qué se trata la llave, hermanos, en este caso que recibió Pedro. ¿Sí? Será una llave así de fierro, de material, para que se pueda abrir una reja, ¿no? Como creen los católicos, porque ya ven los católicos en sus novelas absurdas que ellos inventan, dicen, cuando la gente se muere, va a las rejas, ¿no? De San Pedro, porque San Pedro tiene la llave de la reja para dejar entrar a la gente al cielo. Qué barbaridad de ignorancia, hermanos. No es así, dice nuestro hermano, yo tampoco, dice nuestro hermano Marco Antonio Méndez, yo tampoco, pero sí estudié su manera de engañar, aparte también estudié psicología oscura. Bueno, gracias a Dios que tenemos entre nosotros de nuestros hermanos, gente con la capacidad, hermanos, para saber que todo esto es un engaño, ¿verdad? Pero estábamos con el reino. ¿Qué es el reino de los cielos, hermanos? ¿Qué son estas llaves y para qué sirven? Nosotros vamos a analizar, hermanos, en este momento eh, las palabras del maestro, ¿sí? Las palabras del maestro referente, y usted va a encontrar mucha información, hermanos, acerca del reino de los cielos en la escritura. Se puede cansar de estar leyendo partes acerca del reino de los cielos para poder determinar, hermanos, con la escritura, qué es el reino de los cielos. Mire, vamos a empezar con algunas escrituras, como por ejemplo Mateo capítulo 3. Vaya poniendo atención, porque con esto redondeamos el tema, hermanos. Ya tenemos 1 hora y 11 minutos. Creo que en 1 hora y media lo vamos a lograr redondear este tema para no cansarlos tanto. Pero Mateo 3:2 dice, hermanos, clarito dice, y diciendo Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Recordemos y no se nos olvide, hermanos, que Mateo 16:18 está diciéndole, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora vamos a ver, hermanos, para qué sirven esas llaves y cómo realmente se puede ingresar al reino de los cielos. Aquí estamos viendo el primer dato y dice arrepentíos, ¿sí? Oigan, hermanos, arrepentimiento. Sin arrepentimiento, hermanos, es imposible poder llegar a ese reino de los cielos del que la Biblia ampliamente habla como un concepto en el Nuevo Testamento acerca de las palabras y de las enseñanzas de Jesús, hermanos. Incluso esto que los católicos también repiten mucho, que también es bíblico, que nosotros también no lo sabemos más, nada más que ellos lo dicen como pericos, ¿verdad? Lo repiten como disco rayado, pero nosotros también lo sabemos cuando dice esta oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjese lo que dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Está hablando del mismo tema, hermanos, está hablando del mismo concepto de acerca, hermanos, del reino de los cielos. Muchas otras escrituras dicen, por ejemplo, Jesús, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán por añadidura. Pero fíjense, hermanos, fíjense, el mismo libro el de Mateo, el mismo evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 21, nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si así, hermano, usted le sigue buscando, se va a dar cuenta, hermanos, que todos los evangelios hablan acerca de este concepto que se llama el reino de los cielos, para el cual, hermanos, nosotros hemos ya visto la primera escritura que dice arrepiéntanse. Ahora, hay una parte en la escritura que es bien clarita, donde está hablando, hermanos, el Señor con un hombre llamado Nicodemo. Ustedes ya deben de saber esa escritura. Si ustedes conocen un poco ya de las escrituras, usted ya lo debe de saber, esto que voy a hablar a continuación, hermanos, porque Juan capítulo 3, fíjense, estamos en los evangelios, Juan capítulo 3, versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, ¿verdad? Sí. No le dijo cura, ni le dijo cardenal, ni le dijo monseñor, ni santo padre, ni nada de eso. Le dijo rabí. Ni pontífice. Ni le dijo sumo pontífice, le dijo rabí, que significa maestro. Le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le respondió, oiga. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Ya lo demás no se lo voy a explicar porque usted ya lo debe de saber. Nicodemo le preguntó y lo cuestionó, le dijo, ¿cómo va un hombre viejo como yo meterse otra vez al vientre de la madre para poder volver a nacer de nuevo? Y el Señor, hermanos, le dio una explicación acerca de lo que es nacer de nuevo, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí estamos viendo que Jesús, hermanos, clarito, con todas sus letras y palabras, le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál reino de Dios? Ese reino de Dios al cual, Va a venir. perdón, ese reino de Dios al cual le dieron las llaves a Pedro en Mateo 16, 18. Una llave literal, hermanos, vuelvo a repetir, vuelvo a preguntar, una llave de material de fierrito, ¿verdad? Como la que usamos nosotros para abrir la puerta de nuestra casa. La respuesta es no, hermanos, no es ese tipo de ¿sí? Entonces, de ahí nos vamos a las palabras del apóstol Pablo, hermanos, en Primera de Corintios, y fíjense que estamos hablando de pura Biblia, hermanos, ¿eh? No estamos saliendo ahí con las absurdas católicas de 600 años después, San Pancracio de quién sabe dónde dijo, y a quién le vamos a creer más, a San Pancracio o a Josué. No, no estamos usando esas absurdas, hermanos. Estamos hablando de las puras escrituras en Primera de Corintios, hermanos, capítulo 6, versículo 9, que dice de la siguiente manera. Oigan, oigan, hermanos, oigan por favor, porque está bien, bien importante esto que estamos estudiando. ¿No sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Oigan, hermanos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto dice, eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados, dice en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo se llama eso, hermanos, de dejar de ser todo esto por lo cual no se va a poder ver el reino de Dios? Esto por lo cual, hermanos, no podemos o no podríamos ver el reino de Dios es por el pecado, hermanos. Todo esto que aquí se está refiriendo en el versículo 9, 10, hermanos, es pecado. Ser ladrón es pecado, hermano. Ser borracho es pecado. Ser grosero, como lo son los católicos, ¿verdad? De andar mentando mamás por ahí, por todos lados, a diestra y siniestra, eso es pecado, hermano. Ser homosexual es pecado, hermano. Ser afeminado es pecado. Ser idólatra es pecado. Ser fornicario es pecado, hermanos. Ser adúltero es pecado. Y dice la Escritura clarito que nadie que practica estas cosas va a heredar el reino de Dios. ¿Qué se necesita para heredar el reino de Dios? Aquí lo dice clarito la Escritura, ser santificados, hermanos, ser lavados, ser justificados, dice la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Eso se llama nacer de nuevo, hermanos. Y para poder nacer de nuevo, nosotros nos tenemos que arrepentir. ¿Sí? Yo quiero, hermanos, que ustedes entiendan esta noche, por favor, algo bien, bien interesante y bien importante. Que esas llaves, hermanos, que le fueron dadas a Pedro, fue, hermanos, la virtud de parte de Dios para comprender esto que les estoy compartiendo en esta noche. ¿Cuál es, hermanos, el proceso? ¿Cuáles son las instrucciones, hermanos, para poder verdaderamente llevar almas a la salvación y a que hereden, hermanos, el reino de los cielos? Esa es la llave, hermanos. No es una llave que abre una reja en el cielo, como los ignorantes católicos lo enseñan y se lo presumen o se lo inyectan a su gente. No es esa la llave, hermanos. La llave, hermanos, del reino de los cielos que ata y desata es exactamente la predicación del evangelio, hermanos, de una manera que la gente pueda recibir la palabra en su corazón y su vida pueda cambiar. Esa es la llave, hermanos. Y a Pedro el Señor le explicó y le dijo, este es el proceso que tiene que seguir un creyente para poder nacer nuevo. Este es el proceso que tiene que seguir un creyente para poder llegar a heredar el reino
de los cielos. Y déjeme, se lo voy a comprobar, por si usted no me quiere creer, yo se lo voy a comprobar ahorita, hermanos, porque después de que el Espíritu Santo fue derramado allí en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, dice la Escritura, hermanos, en el versículo 14, Pedro poniéndose de pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis Jerusalén. Fíjense quién fue, fue ese mismo Pedro, hermanos, al que le dieron esa facultad, ¿sí? Al que le explicaron cómo se logra meter almas al reino de los cielos. Esa fue la llave, hermanos, ¿sí? Esa fue la llave que le dieron a Pedro, la comprensión en su corazón y en su mente, de poder entender, hermanos, cómo se logra llevar un alma a la salvación. No sé si me estoy explicando. Sí. ¿Ustedes creen, hermanos, que por el método católico van a poder llevar almas a la salvación? No. ¿Ustedes creen, hermanos, que por ese método de andar en las pachangas patronales, en los bailecitos después de la misa del bautizo del niño, donde el niño ni siquiera supo lo que está haciendo, ¿verdad? Y luego terminan borrachos y vomitados por ahí en una banqueta el día de su Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, abrazados con la comadre, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ese es el método que va a llevar a la gente a la salvación, hermanos? Definitivamente no. Definitivamente no, hermanos, ese método no va a llevar a la salvación a nadie. Por eso es que es tan preocupante para nosotros, hermanos, que esta secta lleva 1700 años haciendo eso, hermanos, mandando gente a la perdición, mandando gente a la condenación, hermanos. Cuando el verdadero evangelio, esa verdadera llave, hermanos, que recibió Pedro, es el evangelio bien planteado, hermanos, que viene y le trae al creyente, hermanos, arrepentimiento, un nuevo nacimiento, le trae al creyente santificación, justificación, regeneración, hermanos, y, hermanos, una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el evangelio, esa es la llave, hermanos, que salva vidas y que lleva almas a heredar el reino de los cielos. Y aquí lo vamos a ver porque Pedro dice, poniéndose de pie, alzó la voz y dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio esto y escuchen mis palabras, porque esto no es tan ebrios como ustedes suponen, porque es la hora tercera del día, mas esto que ustedes están viendo, les dijo, es lo que dijo el profeta Joel, que se tenía que cumplir. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto que sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y darán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare, dice, el nombre del Señor será salvo, hermanos. Ahí Pedro, el apóstol, ya estaba utilizando, hermanos, esta llave que le dio el Señor, ¿sí? Porque si se dan cuenta, fue el primero de los apóstoles que predicó, hermanos, después de haber sido sellados por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Eso sí lo tenemos que aceptar. No que Pedro haya sido el líder de la iglesia, no que Pedro haya sido, hermanos, en este caso el Papa, no, hermanos, que fue el primero que predicó utilizando la llave y el privilegio que Jesús le dio y le encomendó, sí fue él, porque aquí lo estamos viendo. Ese día de Pentecostés, Pedro se paró, hermanos, con gran virtud y poder del Señor en el Espíritu Santo, a dar, hermanos, una cátedra impresionante de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque le habían dado, hermanos, una facultad, ¿sí? Había recibido de parte de Jesús una facultad que era la llave, hermanos, del reino de los cielos, la forma de desbloquear, hermanos, esa puerta que nos lleva a la salvación. Ya ven que el Señor Jesucristo también habló, hermanos, acerca de la senda ancha, de la senda angosta. Dijo, por la ancha muchos caminan porque van a la perdición, por la senda muy pocos porque es una senda incómoda, pero esta senda angosta es la que lleva a la salvación, hermanos. Y a Pedro le revelaron la forma,
Sí, a Pedro le dijeron cuál era el proceso que él tenía que enseñarle a la gente para que la gente, hermanos, pudiese acceder a esa salvación, a esa senda angosta, para poder llegar a heredar el reino de los cielos. Y fíjese lo que les dijo Pedro: varones israelitas, versículo 22, 2:22 dice: varones israelitas, oigan estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este dice: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, porque David dice: veía al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, dice, resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ven y escuchan. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, dice, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está, hermanos, en operación la llave que recibió Pedro. Fíjese que este mismo Pedro es el que unos días antes, hermanos, andaba negando al Señor, ¿sí? Este mismo Pedro es el que unas semanas antes había sacado una espada para cortarle la oreja a un soldado. Este mismo Pedro. ¿Qué cambio, no, hermanos? Sí. Qué cambiazo, ¿no? De Pedro, de un Pedro a este Pedro que estamos leyendo aquí. Y fue tan efectivo, hermanos, esto que predicó Pedro en el poder del Espíritu Santo, que el 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: oigan, hermanos, oigan, por favor. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿cuál es la llave que el Señor le dio a Pedro? Aquí lo estamos leyendo, hermanos. La facultad de poder lograr estos resultados, al entender cuál es el procedimiento correcto para poder llevar a la gente, hermanos, a los pies de Cristo, y para poder también introducir a esta gente al reino de los cielos, hermanos. Entonces, yo quiero redondear en esta noche, hermanos. Ya ve que le dije que íbamos a tardar 1 hora y media y estamos cumpliendo, hermanos. Yo quiero redondear en esta noche diciendo esto: no. El pontífice romano no tiene estas llaves, hermanos. El pontífice romano no tiene esta facultad, hermanos, de llevar almas a la salvación. El pontífice romano actual no tiene, hermanos, esta llave y este evangelio que puede, hermanos, hacer que la gente herede el reino de los cielos. No lo tiene, hermanos, no lo tiene. La doctrina católica no trae salvación, hermanos. La doctrina católica solamente engaña, desvía, hermanos, tergiversa, manipula todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. Y todo esto que se habla en estas noches es para que usted tenga herramientas también, hermano, porque seguramente usted por ahí tiene familiares católicos. No se trata de pelear con ellos, hermanos. De una vez le digo que esto que sabemos no se utiliza para ir a hacerle daño a nuestros familiares, ¿verdad? Que por ahí tengamos un hermano católico, una prima católica, una tía católica. No se trata de que agarremos todo este conocimiento y vayamos y los hagamos confeti. No, hermanos, no es para eso. Es para que tengamos una base bien clara, hermanos, y bien fundamentable acerca de cuál es la fe que nosotros practicamos y predicamos, y que le pidamos, hermanos, a Dios
al Espíritu Santo, la ayuda para que nosotros podamos compartir todas estas enseñanzas de manera humilde, hermanos, y sabia, sin llegar a lastimar a las personas a las que les vamos a hablar este mensaje. Tratamos, hermano, de compartirle herramientas para que usted tenga, hermano, con qué fundamentar y también con qué echar para abajo lo que no tiene fundamento en la palabra de Dios. No tiene las llaves el pontífice romano, hermanos. No, el Papa no es la roca, hermanos. El no. único que tiene las llaves es nuestro Dios, No, Señor Jesucristo. El Papa no es la roca. No. La Iglesia Católica no es la iglesia que el Señor fundó o estableció ahí en Mateo 18, ¿no? No, hermanos, la Iglesia Católica no tiene las características que la Escritura dice que tiene que tener la verdadera iglesia, ¿no? No las tiene. No, definitivamente no, hermanos. Pedro no fue el primer papa, ni el primer dirigente de la iglesia, ¿no? Y definitivamente, hermanos, el actual pontífice romano no tiene esas llaves, hermanos, porque no es sucesor de Pedro, ¿sí? Solamente es un hombre con mucho poder, hermanos, para el cual está ya reservado, hermanos, el juicio a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, se está cumpliendo la Escritura, ¿verdad? Que dice, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Porque incluso los católicos dicen, nadie puede contra la Iglesia Católica. Definitivamente no, hermano. Nadie puede contra la Iglesia Católica. Pues sí, pues no, porque están bien poderosos ahorita, pero yo sé de alguien que sí va a poder contra ellos, hermanos. Lo conocemos, lo amamos, lo buscamos con todo nuestro corazón, y ese es Cristo. ¿Sí? Él sí va a poder con ellos, porque la Escritura dice que se va a acordar el Señor de todas sus maldades, y en un solo día, dice Apocalipsis capítulo 18, en un solo día va a venir, hermanos, su ruina, porque el Señor mismo dice con poder la va a juzgar a la Babilonia, hermanos, que sí, la Iglesia Católica tiene todas las características que la Biblia da, hermanos, de esta Babilonia idólatra, que tiene muchos ídolos y que tiene muchos muñecos y que practica todo lo que ellos practican, ¿verdad? Ese tema ya lo hemos dado. Si gustan lo vamos a repetir la próxima semana acerca de Babilonia, para que veamos cuáles son las características de esta Babilonia y cuál es la iglesia que se le parece, ¿verdad? ¿Cuál es la organización aquí en la tierra que se le parece? Porque hágame usted favor que los católicos dicen, hermanos, que Babilonia es Jerusalén. Los católicos afirman y dicen que Jerusalén es la ramera. Hágame usted favor, hermanos, que Jerusalén es la ramera, cuando la Escritura claramente dice, hermanos, que en Jerusalén, de Jerusalén sale la palabra del Señor, hermanos, y estos necios y mentirosos católicos dicen que no, que Jerusalén es la ramera. Por eso nosotros vamos a estudiar, hermanos, quién es la verdadera ramera. Pero en esta noche dejamos 5 puntos claros y se los quiero repetir otra vez. Sí, ¿verdad, hermano Marco Antonio, que sí dicen eso? Que Jerusalén es la ramera. No estoy mintiendo, hermanos. Mira, ahí mi hermano Marco Antonio me está validando lo que dije, que los católicos dicen que Jerusalén es la ramera, pero no es cierto. Y si gustan lo comprobamos, hermanos, la próxima semana. Es que se agarran ¿sí? Una escritura en el Antiguo Testamento, que no recuerdo cuál es. Bueno, pues hay que estudiarlo porque va a ser tema para la semana próxima. Vamos a ver quién es la ramera, hermano. ¿Les gustaría? Bíblicamente vamos a ver qué organización aquí en la tierra tiene las características de esa ramera. Vamos a analizar varias instituciones. Vamos a analizar Israel también, a ver si realmente Israel o Jerusalén tienen las características de esta ramera, ¿verdad? Vamos a hacerlo, hermanos, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ver si algún gobierno como Rusia o algún país tiene las características de esta ramera, porque miren, los católicos, hermanos, nada más avientan la piedra para allá, ¿verdad? Avientan la piedra para allá. No, nosotros no, son ellos, son los rusos, ¿no? Son las rameras, es Jerusalén la ramera, y por allá avientan la piedra, ¿verdad? Pero no tienen el valor de aceptar, hermanos, cuál es su realidad. Así que yo los invito la próxima semana. ¿Qué les parece si determinamos cuál es la ramera de la Escritura? Así se va a llamar el tema. Si me haces favor de anotarlo para que no se nos olvide. Determinamos cuál es la verdad, cuál es la ramera de Apocalipsis. Sí. ¿Sí? Vamos a determinar, según la Escritura y según los datos y las evidencias, cuál es la ramera de la Biblia, hermanos. Si es Jerusalén o es Roma. ¿Les parece? Entonces, el título va a ser ¿cuál es la verdadera ramera? ¿Cuál es la ramera, Jerusalén o Roma?
¿sí? Ahí ponle, por favor, porque no se nos olvide y lo preparemos. Pero en esta noche redondeamos, hermanos, 5 puntos que tratamos. El primero fue, no, Pedro no era la roca es Cristo. Primer punto, ¿sí? Segundo punto que tratamos, no, Pedro no fue papa, a pesar de que el cura toro, ¿verdad?, se aventó esa estrategia de Isaías capítulo 22 de Hilcías, que es padre y que tiene la llave. Ya vimos que Pedro no tiene la llave de la casa de David, el que tiene la llave de la casa de David y que es padre es nuestro Señor Jesucristo, el santo y verdadero. Segundo. Tercer punto, hermanos, no, no es una llave para abrir una reja, ¿no? Es, hermanos, la forma correcta de enseñar el evangelio para que la gente se arrepienta, nazca de nuevo y pueda entrar al reino de los cielos, hermanos, dejando el pecado y la contaminación en la que vivía antes, ¿sí? Cuarto punto, hermanos, no, el pontífice romano no tiene esa facultad. El pontífice romano no tiene, hermanos, esa forma en su doctrina de poder llevar a la gente al reino de los cielos y a dejar el pecado para que nazca de nuevo, ¿no? El pontífice romano, hermanos, no tiene esta facultad. Y quinto punto, o más bien invertí los puntos, pero otro punto que tratamos fue que el primer dirigente de la iglesia, hermanos, en Jerusalén fue Santiago, no fue Pedro. Así que espero que en esta noche, hermanos, esperamos que sea de utilidad todo esto que hemos compartido, que sea de bendición, que sean herramientas buenas que usted pueda, pues, tener ahí a la mano cuando le toque tratar algún tema de estos, hermanos, con alguien de su familia, que sea católico, con alguien, pero acuérdese lo que les digo, hermanos, no les haga daño, no use la palabra para lastimar a sus familiares, sino que instruya a los hermanos en la palabra, utilice bien estas herramientas y que sean de edificación, hermanos, y que más personas escuchen el mensaje del Evangelio. Dice nuestro hermano, bueno, se llama Rogelio, acá se pone Román Sánchez, ya estoy aquí de nuevo. Bueno, si no lo pudiste ver ahorita, Rogelio, por la señal, queda grabado, lo puedes volver a ver, está bien. Yo pienso que es interesante el tema de hoy, porque, repito, nos brinda, hermanos, herramientas para defendernos ante argumentos, ¿no? Como ese que dio cura a Toro, ¿no? Donde engaña a tanta gente con Isaías capítulo 22, ya vieron que no le funciona, ya vieron que no es válido este argumento. Así que, pues, hermanos, hemos concluido en este momento la plática. Como repito, espero que sea de edificación para ustedes y de mucha bendición. Que Dios los bendiga. Nuestra hermana Uruguay no llegó, nuestra hermana de Uruguay no llegó. Avisó que iba a llegar un poco tarde, pero que sí llegaba y pues no llegó. Pero bueno, ya hicimos en esta noche el compartimiento de la información. Esperamos que les sea de utilidad, hermanos. Esperamos que les sea de utilidad. Yo sé que muchos de ustedes ya han estudiado, como nuestro hermano Marco Antonio Méndez, pero nuestra hermana Mari Moore también, nuestro hermano Alfredo, pues acá está como navajita de rasurar, ¿verdad? Está aprendiendo mucho nuestro hermano Alfredo y nuestra hermana Dalia. Pero todo esto, hermanos, todavía va a reforzar más su fe y les va a afirmar más, hermanos, en saber o darse cuenta que están en el camino correcto y que salieron de donde tenían que haber salido y fue lo mejor que pudieron haber hecho, hermanos, salir de esa secta que no los iba a llevar al reino de los cielos, hermanos, los iba a llevar a la perdición y a la condenación. Entonces, qué bueno que tomaron en algún momento esa decisión, porque fue lo mejor que pudieron haber hecho, hermanos. Los felicitamos por haberse salido de esa secta católica. Pues gracias a Dios, hermano. Dice nuestro hermano Marco Antonio Méndez, la chica uruguaya, pues no llegó, hermano, la chica de Uruguay no llegó, la vamos a regañar, porque tiene que andar por aquí al pie del cañón, pero bueno, seguramente se le atoró algo y no pudo llegar, porque sí dijo que sí llegaba, no llegó. Entonces, vamos a comentarle que no deje de asistir. Pero de todas maneras, ustedes saben que tenemos que seguir haciendo, hermanos, esta transmisión para brindar información. Ayúdenos, hermanos, a compartir, ayúdenos a difundir, por favor, ayúdenos a llegar más lejos con este mensaje. Estamos en un tiempo en que se tiene que dar el mensaje, hermanos, mucha gente se va a perder y si no hacemos nada nosotros, no hablamos. Dice la escritura que nos van a sustituir piedras, dijo el Señor, si ustedes callan, las piedras van a hablar y yo no quiero que una piedra
tome mi lugar, no sé ustedes, pero yo no quiero que una piedra tome mi lugar, así que difundamos, hermanos, compartamos, ayúdenos a compartir la página, ayúdenos a compartir estos estudios. Cuando estamos en vivo, ayúdanos también a compartir por ahí en sus redes sociales, en sus grupos de Facebook que usted tenga, a sus contactos, a sus amigos. Ayúdenos, hermanos, a hacer llegar más lejos el mensaje. Si ustedes se dan cuenta, es un mensaje bueno, hermanos, no porque lo compartamos nosotros, sino porque es bueno, hermanos. Yo lo he analizado muchas veces y llego a la conclusión de que no tiene falla en su lógica. Lo que, por ejemplo, lo que hablamos hoy, no tiene falla, hermanos, en la lógica, no tiene fallas en la escritura. Creo que es algo cuerdo y comprobable lo que estamos hablando, así que valdría la pena hacerlo llegar más lejos. Ayúdenos, hermanos, para difundir. Gracias por habernos acompañado en esta noche, de corazón, muchas gracias. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que estén muy bien, que Dios esté siempre con ustedes y nos vemos, si Dios nos lo permite, el día martes para nuestro consejo bíblico, hermanos, el día jueves para el estudio doctrinal de enseñanza bíblica, y tal parece, hermanos, que tenemos por ahí un debate con el apologista boliviano Boris Glenn Soto, pero se los confirmamos. Si es que hay debate con él, va a ser acerca del tema de las imágenes, que él lo pide, ¿verdad? Pide que tratemos el tema de las imágenes. Va a ser mañana, hermanos, en punto de las 7 de la noche, así que están todos invitados, pero se los confirmamos, hermanos, les hacemos llegar la información, los etiquetamos por ahí si no les molesta. Si es que hay debate, mañana a las 7 los etiquetamos para que nos acompañen, hermanos, y nos ayuden a hacer fuerza, hermanos. Yo sé que también tienen cosas que hacer, igual nosotros tenemos muchas cosas que hacer, pero tratándose de la palabra de Dios, pues vale la pena que invirtamos ese tiempo, hermanos. Así que si hay debate mañana, hermanos, les avisamos. ¿Les parece bien? Nuestra hermana Olga Esther Frites Miranda dice un mensaje bien estructurado y muy bien exhortado, define bien todos los puntos. Gracias a Dios, hermana. Nuestro hermano Marco Antonio, nuestro hermano Alfredo también nos dice gracias por esta enseñanza, bendiciones, Pastor Liz y Junior. Sí, hermano Alfredo, mañana nos vemos para nuestro servicio de mañana, con ánimo, hermano, alabar al Señor el día de mañana. Y bendecimos a nuestra hermana Olga Esther hasta Chile, que desde ahí nos sintoniza nuestra hermana. ¿En qué parte de Chile vive, hermana Olga Esther? Síganos acompañando, ayúdenos, hermana. Ayúdenos a hacer llegar más lejos, hermanos, este mensaje. Apóyennos, hermanos. Repito, yo creo que estamos en el tiempo donde vale la pena difundir el evangelio correctamente, hermanos, correctamente. Estamos en un tiempo donde está predicando muy mal. Hay muchas iglesias, muchos predicadores, muchos pastores, hermanos, que están torciendo las escrituras con tal de tener sus iglesias llenas y sus ofrenderos llenos de diezmos, hermanos. Es triste y lamentable lo que estamos viendo, aún dentro de nuestros hermanos evangélicos, y no se diga los católicos, hermanos. Estamos en el tiempo de levantar la voz, estamos en el tiempo de sonar la alarma, estamos en el tiempo del clamor de medianoche, hermanos. Por eso se llama así esta página. Así que ayúdenos, hermanos, ayúdenos, por favor. Difundan, compartan, apóyenos, no con dinero, hermanos, fíjese bien, no estamos pidiendo apoyo económico, porque luego vaya a malinterpretar y vaya a decir, ya van a empezar a pedir, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de que nos apoye, hermanos, en el sentido de que comparta y que difunda y que haga que más personas nos ayuden que más personas nos acompañen a esta transmisión. Dice nuestra hermana Olga Esther que se conecta desde Osorno, 10ª región de los lagos. Suena lejos, quién sabe dónde esté, pero suena lejos y bonito. Dios nos permita algún día conocer por ahí un lugar de esos. Mientras tanto, le mandamos muchas bendiciones a nuestra hermana Olga Esther hasta Chile, mi esposa, y yo, y Junior, que viene en camino. Les mandamos muchas bendiciones, hermana, hasta Olga Esther hasta Chile, a usted y a su familia, que Dios la bendiga, la guarde, gracias por acompañarnos, y a todos, hermanos,
pues ya nos despedimos. Que tengan muy bonita noche y Dios los guarde, Dios los bendiga. Recuerden que siempre que terminamos nuestra transmisión les decimos, hermanos, siempre, siempre hacia adelante, hermanos. Siempre, No siempre. crean en las mentiras de Toribio. No le crean al Víctor. Siempre hacia adelante, hermanos. Con la Y siempre hay que traer nuestra Biblia. Siempre hacia adelante, hermanos, con la meta clara, los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, y para atrás ni para tomar impulso, hermanos. Siempre hacia adelante. Bendiciones para todos. Dios los bendiga, hermanos, a todos. Que tengan bonita noche.